Muchas gracias por la compañía. Hoy me encuentro con un profesional de muy alta calidad, el doctor Pedro Luis Castellanos. Es médico, epidemiólogo, es una de las personas que yo he dicho y he repetido en numerosas ocasiones. Es uno de los profesionales para enfrentar la crisis del COVID en la República Dominicana con mayor historia y capacidad. Él tiene hoy la función de superintendente de salud y riesgos laborales. También fue el director de la DGP, la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia de la República. Queremos entrevistar a Pedro Luis no como director o superintendente de salud y riesgos laborales, sino como epidemiólogo. Y queremos abordar con él porque él y yo en un momento trabajamos juntos. Él como epidemiólogo de la Organización Panamericana de la Salud en República Dominicana y yo como consultor en comunicación nacional de la OPS en el país. Y Pedro Luis y yo nos conocemos y él ha colaborado con Clave Digital primero y posteriormente con Acento, con artículos sobre temas de salud. En primer lugar, Pedro Luis, me gustaría saber, ¿hay algún elemento que indique que el mundo debía estar preparado, que países como República Dominicana, con su sistema de salud, debían estar preparados para hacer frente a una pandemia como la que tenemos en este momento? Bueno, lo primero es saludar a los pacientes, televidentes y amigas que nos ven y que seguramente son la razón básica de tu programa y también Claro. del trabajo nuestro. Sí, mira, ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para cómo se ha comportado esta epidemia, esta pandemia. Y basta ver lo que ha ocurrido en países, algunos de los cuales tienen algunos de los sistemas de salud y de seguridad social más glorificados. Por ejemplo, España e Italia, para decir algunos, o algunos de los sistemas con mayor prestigio mundial en términos de atención, como el caso de la ciudad de Nueva York. Cuando uno menciona la ciudad de Nueva York y piensa en el Presbyterian Hospital, en el Montefiore, etcétera, etcétera, es difícil entender lo que está aconteciendo en la ciudad de Nueva York. Simplemente esta pandemia ha rebasado la capacidad de reserva de prácticamente todos los sistemas de salud del mundo. Es bueno decir que nosotros hemos tenido la ventaja de que cuando empezaron a aparecer casos en el país, ya el país había estado tomando acciones porque ya había comenzado en otras partes del mundo unas semanas antes y pudo prever algunas de las respuestas iniciales. Pero es muy difícil asumir, por ejemplo, que un sistema de salud tuviera como reserva 4 veces la capacidad de unidad de cuidado intensivo que normalmente necesita. O sea, porque eso no solamente cuesta dinero instalarlo, es que cuesta dinero mantenerlo. Y los sistemas de salud tienen muchas prioridades, no solamente el responder cuando ocurre una epidemia. Pero esta epidemia tiene, Fausto y amables televidentes, tiene algunas características particulares que explican por qué esos sistemas de salud, los de mayor capacidad en el mundo, no siempre han podido contener a tiempo la epidemia sin que sean colapsados por el número de casos sobre todo de casos graves que le llegan a los servicios de salud. Una es que, y esto no es noticia, pero bueno siempre recordarlo, es un virus nuevo. Y que sea nuevo, ¿qué significa? Que nadie tiene inmunidad. Cuando nosotros tenemos dengue cada año, o cuando tenemos influenza, podemos contar que una importante proporción de nuestra población ya es inmune. Y por lo tanto, la forma en que va a evolucionar la epidemia es mucho menos explosiva que la que hemos visto
en el caso del COVID nuevo. Pero tiene además otras características el COVID. Es hasta ahora el virus de más alta contagiosidad que hemos conocido, para los humanos al menos. Mientras otros virus tienen por cada caso nuevo se puede estimar 1.5 más contagiados a partir de ese caso nuevo. En el caso del COVID, en algunos momentos, porque depende del momento de la epidemia, en algunos momentos ha llegado a calcularse hasta 4 casos contagiados por cada caso positivo. Por suerte eso ha ido bajando, tanto en el mundo como aquí en el país. La otra cosa nueva que tiene esta epidemia es que no hay medicamentos. O sea, justamente por ser algo nuevo, nadie sabía o sabe cuáles medicamentos pueden dar resultados frente a este virus. Y a marcha forzada. Pero resulta, Pedro Luis, que la solución, la medicina, digamos, en lo que aparece la vacuna, es el confinamiento, es el aislamiento. El confinamiento, la otra diferencia. Incluye la economía. Esa es la disyuntiva que tenemos. Es lo que nos decía hoy el presidente de la República en una rueda de prensa en la que estuvimos esta mañana. No hay solución. Al no tener vacunas, al tener toda la población susceptible, no tener vacunas y no tener tratamientos específicos, la única medida que ha estado dando resultados es el confinamiento, el aislamiento social, reducir el número de contactos que cada persona tiene con otra persona. Con lo cual, no va a desaparecer, no es que se va a desaparecer el virus, es que la intensidad, la velocidad de circulación del virus en la población se reduce y por lo tanto los servicios de salud no colapsan, pueden brindar atención a aquellos que son más graves. Por ejemplo, nosotros hemos tenido la buena noticia, la buena suerte de que excepto una semana a nivel nacional, sobre todo en las grandes ciudades, y en el caso de San Francisco de Macorís, que es una situación particular, el sistema de salud público y privado no ha colapsado. Nosotros tenemos en este momento más capacidad de espacios en cuidado intensivo de los que se están utilizando. Claro, alguien dice, pero eso es por ahora, vamos a ver cómo evoluciona. Sí, todos estamos esperando a ver cómo evoluciona, porque nadie puede hacer predicciones, pero tenemos poco mejor capacidad de la que teníamos cuando empezó la epidemia. Sí, hemos recibido hoy información nueva, pero Luis, mira, el tema del aislamiento, porque es bueno no dejar el falso. Lo que mencionaste del impacto económico del aislamiento. Ese es uno de los problemas. O sea, mientras más rígido es el aislamiento y el distanciamiento social, mayor es el impacto sobre la economía. Y mientras más se extiende en el tiempo, mayor es el impacto no solo sobre la economía, sino también sobre la vida social, sobre la dinámica de la familia, de las comunidades, etc. Los países han intentado diversas estrategias, sobre todo lo que empezó primero, la epidemia con mucha intensidad. Por ejemplo, Alemania está empezando a reactivar su aparato productivo, probando la fuerza laboral de cada empresa. Si está positivo a anticuerpos, tiene un riesgo menor de volverse a infectar y entonces lo dejan ir a trabajar. Esa es una cosa que está en Alemania. Ustedes saben que Alemania es un país altamente industrializado y el grueso de su fuerza de trabajo no solo es formal, sino que está en grandes empresas. Y eso permite una estructura y una disciplina que lo favorece. Por cierto, que Inglaterra está empezando a hacer lo mismo. Y se dice que algunas ciudades en Estados Unidos probablemente también van a empezar con esto. Así es. Bueno, Pedro también lo va a hacer. Sí, vamos a hacer una pausa primero y luego retornamos, porque quiero plantearte el tema de la capacidad que tiene República Dominicana con camas y unidades de cuidados intensivos para hacerle frente. Sin embargo, hay un problema porque una gran parte de las personas infectadas está en aislamiento domiciliario. Quiero preguntarte sobre eso como epidemiólogo,
a ver cómo es posible, si es verdad que se puede controlar la expansión del virus con aislamiento domiciliario en las condiciones en que vive la generalidad de la gente en República Dominicana. Hacemos una pausa, Pedro Luis Castellano. Un momento. Retornamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pedro Luis, el país tiene 2.587 camas habilitadas para atender a personas infectadas. En uso en este momento hay 448 camas y disponibles hay 2.139 camas. Me gustaría saber cuál es la razón por que las personas que contraen COVID o que son positivos, de acuerdo con los datos que nos ofrece el Ministerio de Salud, que ya estamos cerca de las 5.000 personas, están la mayor parte de ellas en aislamiento domiciliario. ¿Cómo se explica eso en un sistema de salud con tantas camas disponibles en este momento? Yo creo, y estas cifras, que siempre las cifras nuestras en el país, todos sabemos que pueden tener fortalezas y debilidades. Pero justamente estas cifras nos van a ayudar para ilustrar a la ciudadanía acerca de qué es lo que hay que buscar. Bueno, justamente lo que hay que buscar es que nunca se saturen las camas disponibles a nivel hospitalario y en particular las que permiten dar cuidados intensivos. Esa capacidad hay que reservarla para las personas que necesitan atención especializada, porque nadie sabe cómo se va a comportar la epidemia en las próximas semanas. Se puede intentar hacer modelos matemáticos, predicciones, pero son aproximaciones. La gran mayoría de las personas infectadas no hacen síntomas o hacen síntomas muy leves. Eso puede llegar hasta el 80% de las personas que se infectan, que se contagian. Esas personas perfectamente pueden ser aisladas en su propio domicilio, pero si no es posible que tenga condiciones en su propio domicilio de aislamiento, bueno, se ha ido poco a poco ampliando la capacidad en los albergues, especial que se han desarrollado para ese tipo de personas que no requieren atención médica especializada, pero que no tienen capacidad de hacer un buen aislamiento en su vivienda, en su domicilio. Todos los apartamentos que estaban listos para entregar, los producidos por el Estado o por las asociaciones público-privadas en todo el país, simplemente fueron reservados para este fin. Y es un número importante de habitaciones que están disponibles. También se han contratado hoteles pequeños y medianos disponibles para este tipo de aislamiento. Yo creo que el tema no está tanto entre nosotros en la disponibilidad de espacio en este momento de la epidemia. Las cosas pueden cambiar, pero en este momento creo que no está tanto ahí, sino en lograr que se cumplan y que lo cumplamos todos. O sea, toda la ciudadanía, el aislamiento de las personas positivas y de sus contactos, y los que tengan sintomatología muy leve. Claro, no es igual. Con mi esposa conversábamos el otro día que los suecos no están aislando en establecimientos a nadie, excepto los enfermos. Y le hacen las recomendaciones y la gente puede caminar por la calle con su mascarilla, guardando distancia, pero cuando uno ve los videos, uno dice, el problema de Suecia es que tiene demasiados suecos. O sea, hay el nivel de disciplina social y el nivel educativo. La educación y la cultura. Claro. Pero nosotros tenemos que trabajar en nuestro país, en nuestras realidades, con los recursos que tenemos, incluso con los recursos que se pueden conseguir, que esa es otra cosa interesante. Nosotros no hemos tenido falta de recursos financieros. La inversión que se ha hecho en las tres grandes ramas de respuesta frente a la epidemia, que se la puedo mencionar después, es de tal envergadura que habría sido simplemente imposible hace 10 años, porque la economía era otra, porque el nivel de endeudamiento era otro, porque las reservas acumuladas en el Banco Central eran otras, etcétera.
limitadas. Sí, No ha cierto. sido un problema de dinero, de falta de recursos. Claro, el país va a salir afectado económicamente y con deudas importantes, etcétera. Pero no, ahí no ha estado nuestro problema. Nuestro problema, dificultades más que problemas, ha estado una, ha sido común a todos los países donde la epidemia empezó un poco después que en los grandes países centrales. La piratería internacional para tener acceso a recursos. Mire, España 2 veces les robaron aviones cargados de mascarillas y se los robaron oficialmente. Como, ¿se acuerdan de la patente de corso de los corsarios? Que Sí. los daban a los corsarios autoridad para que robaran. Y les Ahora, vendieron, y ellos compraron mascarillas dañadas también, Pedro Luis. incluso le ocurrió a España que le cambiaron pruebas. Y le cambiaron pruebas que había comprado y le pusieron pruebas falsificadas para que lo que le También. llegaban era que no servían. O sea, hay una cantidad, bueno, en esas circunstancias del mundo y con las características que tenemos como país, tanto económicas como culturales, yo creo que es importante que todos, y en general las personas que están menos familiarizadas con este tipo de cosas, confianza en que el país está haciendo lo que tiene que hacer y lo que puede Ya. hacer y que no está saliendo del todo mal. Yo voy a dar un dato para que veamos. Mire, el presidente nos comparó con Nueva York, pero lo de Nueva York aceptemos que es trágico lo que está ocurriendo en Nueva Un York. poco raro comparar un país con una ciudad. Sí, pero es una ciudad de 10 millones de habitantes. O sea, 10 millones comparada con una ciudad de casi 10 millones de habitantes. Pero yo lo que quiero señalar ahora, es posible, porque todos sabemos que al haber restricción para las pruebas, hay muchos casos que no se están detectando. Eso lo sabemos. Pero yo creo que todos sabemos que es más difícil que se nos escape un fallecido que el que se nos escape un caso asintomático. O sea, es mucho más creíble nuestra cifra de fallecidos que nuestra cifra de casos confirmadas. Hay menos Sí. subregistros. Pero cuando uno compara la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes que nosotros estamos teniendo, que es un poco más de 2, entre 2 y 3 por cada 100.000 habitantes, ahora en este nivel de la epidemia, y lo compara, por ejemplo, con Inglaterra, que está teniendo 24 por 100.000, o con España, que está teniendo 43.3 por 100.000, o con Italia, que tiene 38.4, o misma ciudad de Nueva York, que tiene casi 14 por 100.000. Cuando uno, perdón, Nueva York tiene 146 por 100.000, uno se da cuenta de que no todo ha salido mal. O sea, la verdad es que el país ha reaccionado como país, primero unificándose, o sea, Sí. así de trabajar juntos, más allá de las diferencias. Y segundo, con un plan único. Mire, el primer plan, la primera noticia que llegó al país oficial sobre que esto ya no era un problema aislado en China, sino que se estaba convirtiendo en un problema internacional, fue a mediados de enero, que la OMS, a través de la OPS, informó al país. Sí. Ya el 27 de enero, con el presidente, el equipo de alto nivel, estábamos discutiendo la primera versión del plan de respuesta nacional, el 27 de enero, antes de que la OMS, que el 30 de enero decretó pandemia mundial, decretó que era una Sí. pandemia mundial. Ya el 11 de marzo había dicho que era un peligro mundial, pero Sí. el 30 de enero decretó que era un problema de interés mundial y el 11 de marzo fue que decretó que era una pandemia. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar antes de que hubiera una situación Pero crítica. ¿por qué no Y yo creo compramos que eso los nos ha equipos? permitido. Sí, las pruebas, los equipos que no tuvimos a tiempo y que no hemos tenido a tiempo para poder masificarlas, sobre todo en aquellos lugares donde ha habido una expansión comunitaria, como en el caso Sí, de San Francisco de claro. Macorís. No, yo he dicho, y no lo niego, yo creo que nadie lo niega, que si hubiéramos podido contar con mayor disponibilidad de pruebas, tanto rápidas como pruebas de PCR,
rápidas de inmunoglobulinas, de detección de anticuerpos, Sí. como pruebas de PCR, sin limitación, abundante, pues probablemente tuviéramos una información bastante más fina de lo que está aconteciendo dentro de la población. Pero ese no ha Bien, sido vamos a el hacer una problema pausa. nuestro. Sí. Una breve Vamos. cosa para que... Nueva York, yo estaba en Nueva York cuando empezó la epidemia y el gobernador y el alcalde de Nueva York se pelearon públicamente con el presidente porque no Con tenían el pruebas para trabajar. Así mismo es. Hacemos una pausa y volvemos un momento con la última parte de esta conversación con Pedro Luis Castellanos, epidemiólogo y superintendente de salud y riesgos laborales. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. No podemos desperdiciar la oportunidad de conversar con Pedro Luis, el epidemiólogo, y al mismo tiempo preguntarle como superintendente de salud y riesgos laborales cómo ha sido el manejo que han tenido en CISARRIL con este tema y cómo esto ha afectado a la industria, a los trabajadores, a los afiliados al sistema de previsión y seguridad de la parte de salud. Qué bueno que me permite hablar también sobre mi cargo actual, mis responsabilidades directas actuales. Mira, no la CISAR, el sistema de seguridad social, prefiero decirlo, porque la verdad es que hemos estado trabajando muy en diálogo, muy coordinadamente, entre el Consejo Nacional, la Superintendencia, el Instituto, el IDOPRIL, el Instituto de Prevención y Protección de Salud de los Trabajadores, que era antes la ARL, las ARS, los prestadores de servicios de salud, los laboratorios, etc. Yo prefiero decir el sistema de seguridad social. Justamente como desde mediados de enero teníamos ya algunos lineamientos generales de lo que iba a ser necesario que el sistema de seguridad social apoyara, aportara, nosotros pudimos hacer ya hace varias semanas que hemos venido avanzando progresivamente. Ustedes saben que las decisiones dentro del sistema de seguridad social tienen su ritmo y tienen sus mecanismos y requieren construir muchos consensos. Pero, ¿qué se ha logrado hasta ahora? Mire, todas las pruebas que hacen los laboratorios privados del país, las que hacen actualmente y las que harán los nuevos laboratorios que entren, sean o no afiliados al sistema de seguridad social, las personas lo está cubriendo el sistema de seguridad social. O sea, las ARS están pagando por esas pruebas, sea afiliado o no al sistema de seguridad social. Este, el que no es afiliado se está cubriendo a través de SENASA y SENASA posteriormente cobra a un fondo que se ha creado en la tesorería, un fondo especial, al cual el IDOPRIL hizo un aporte muy significativo de recursos a base de excedentes que tenía acumulados a lo largo de los años. ¿Qué otra cosa? Se logró que los especialistas médicos que directamente tienen responsabilidad en atender los pacientes día a día, cuando están internos, cuando están ingresados en establecimientos privados de salud, darles una mejoría temporal de sus tarifas. Ahí están los infectólogos, los internistas, los intensivistas, etcétera, etcétera. Que no, yo siempre digo que la tarifa no da protección. La tarifa es un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo para brindar estos servicios. Porque es bueno recordar que hubo 2, 3 semanas en las cuales prácticamente la atención médica privada desapareció. Y empezaron a salir anuncios en la prensa de instituciones médicas privadas muy prestigiosas diciendo que ya no podían atender personas afectadas por el COVID. Se habló Lo mucho de cual, los rebotes, Pedro Luis. eso Se iba a ser habló un mucho de drama. los rebotes de pacientes. Iba a ser un drama porque la mitad de la capacidad de atención médica del país está en los establecimientos privados, sobre todo de internamiento. Bueno, se logró esto. También se logró un aporte de las ARS
para contribuir a los equipos de protección personal, del personal que maneja estos casos que están internos en establecimientos privados. También se logró un acuerdo que permite que estos pacientes a nivel privado tengan acceso a los medicamentos, que ustedes saben que los medicamentos no es ir a la farmacia a comprarlos en este momento, se distribuyen de manera central porque desaparecieron, simplemente desaparecieron en el mundo, en el país y en el mundo. Pero afortunadamente el país cuenta con lo suficiente ya para atender a los pacientes que están internados y graves. Hoy Gustavo Montalvo ofreció la lista y las cantidades de medicamentos que se utilizan como alternativas para combatir el coronavirus en República Dominicana. Miren, todos sabemos que no hay garantía de que estos medicamentos van a dar 100% de resultados. Eso lo sabemos, porque es algo nuevo y no ha habido tiempo de que se haga a nivel internacional estudios suficientemente confiables. Pero sabemos lo que la OMS ha estado probando, sabemos lo que en algunos países han dado, digamos, parecen haber dado mejores resultados y esos están disponibles para el sector privado como para el sector público. Otra cosa, se eliminaron los copagos, el internamiento. O sea, pacientes que están en internamiento por COVID, en este momento, internamiento por COVID, estamos tratando de ver cómo manejamos los excesos de gasto en cuidados intensivos, que es lo que nos falta. Pero por internamiento, en este momento, el paciente no paga. No tiene que pagar o asumir la corresponsabilidad de su atención. Sí, lo está asumiendo el sistema de seguridad social. O sea, por otra parte, hemos logrado a través de las bases de datos nuestras, de la información que maneja el sistema de seguridad social, hacer aportes importantes que han ayudado a fortalecer las estrategias frente a la epidemia. Por ejemplo, muchas de las análisis y decisiones sobre cómo llegar con los programas FASE de protección del empleo, cómo llegar a los afectados y a los interesados, tiene que ver con la data, con la información que el sistema de seguridad social aporta, porque es una información actualizada mes a mes con las cotizaciones que las personas aportan. O sea, mes a mes sabemos cuál empresa y con cuántos salarios, etcétera. Eso fue aportado y se hizo ese tipo de información. Y ahora mismo estamos enfrascados en trabajar, en aportar, en cómo identificar los grupos y las personas más vulnerables del país, las que con mayor probabilidad pudieran hacer un cuadro grave, severo, en caso de afectarse por el coronavirus. ¿Cómo? Usando la información que tenemos. Sí, dependiendo del tipo de médico, del tipo de medicamentos, etcétera, que una persona consume, nosotros inferimos el tipo de patologías que puede tener. Cruzando diferentes patologías con la edad, nosotros vamos a aportar a ese nuevo sistema que tuviste esta mañana, que es una maravilla. Eso te iba a decir, que ustedes, como CISARRIL, tienen que ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa y este Centro de Control de Vigilancia e Inteligencia, porque son parte de ustedes. Qué bueno. De la comisión. Qué bueno. Tenemos dos compañeros técnicos permanentes. Porque lo que nos han explicado en el día de hoy, cómo se puede detectar que una persona que tuvo relación con otra que resultó positivo puede ser identificada y puede llegarse hasta ellos para tratarlo de manera preventiva. Sí, eso yo creo que es estamos tratando por ese tema, cruzando distintas informaciones de base de datos a través de ese sistema, cruzándolo con las nuestras, a identificar quienes, en el caso de que llegaran a infectarse, tienen un mayor riesgo de hacer un caso grave. O sea, por las vulnerabilidades que tienen previas a esto. Yo creo que el país, y esto hay que destacarlo, insisto, ahora que estamos terminando de nuevo, la ciudadanía debe tener confianza en sí misma, en lo que como país estamos haciendo, como ciudadanía, como Estado, como dirigentes sociales, políticos, comunitarios, religiosos, etcétera, empresariales. Porque es verdad que no todo sale bien, es verdad
que no teníamos suficientes conocimientos y aún no tenemos muchos conocimientos que serían útiles. Pero también es verdad que muchas cosas están saliendo bien y que estamos logrando avanzar mucho más rápido de lo que otros países pudieron hacerlo, aún teniendo mucho más recursos. Tal vez porque les tocó, tal vez porque les cayó primero. Sí, muchas gracias, Pedro Luis. Hemos llegado al final en esta conversación. Te agradezco las informaciones desde el punto de vista como epidemiólogo y la última fase, esta parte de lo que ha hecho la Superintendencia de Salud laboral. Sí. Si me das 30 segundos, me gustaría comentar algo que tú dijiste y que es bueno que la población lo sepa. Tú dijiste que probablemente el pico iba a ser en agosto, de acuerdo a algunas opiniones que pudiste recoger. Al final de junio. Sí, pero mira, el tema es este. No toda la población es afectada al mismo tiempo. O sea, no es igual lo que está ocurriendo en San Francisco que lo que está ocurriendo en Dajabón o en otra ciudad. Entonces, en una misma epidemia tenemos varios momentos dependiendo del lugar, de la población, de sus características. Es posible que en algunos lugares ya hayamos pasado el pico. Es posible que en otros va a venir el pico. Entonces, decir cuándo es el pico de la epidemia va a depender, por eso digo que no se puede hacer predicciones firmes, va a depender mucho de cómo se va a comportar en las próximas semanas, sobre todo en los lugares que todavía no ha hecho explosión. Claro. Del coronavirus. Así es. Pedro Luis, muchas gracias por aceptar este diálogo y ayudarnos con tu punto de vista a entender el fenómeno en que nos encontramos. Y muchas gracias a los amigos televidentes que nos siguen a través de Acento TV y de las redes sociales por las que hacemos esta transmisión. Gracias, Pedro. Se te quiere siempre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.